¿Qué tal amigos? Un saludo, vamos a hacer otro video cortito. Ya saben amigos, los invito a que se suscriban a mi canal, denle click aquí abajito en suscribir y de esta manera me ayudan a mí a seguir subiendo más contenido ya que mi canal se posicione en el listado de YouTube. Dicho esto amigos, el video va a tratar de qué hacer cuando un macho está muy gordo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien amigos, aquí vamos a hacer, lo primero que nada es separarlo. Lo vamos a tener solo, en este caso está con un pollito, pero lo vamos a tener en una jaula sola porque lo que queremos es administrar solamente alpiste. Nosotros vamos a colocar puro alpiste, simple, sin nada, ¿vale? En la mixtura ponemos nosotros níger, nabo, avena, linaza, amaranto. Todo eso lo vamos a retirar y solamente vamos a poner alpiste. De acuerdo a la pasta de cría, vamos a poner un poquito. Es cosa de nada, amigos. Con esto, el canario lo que vamos a hacer es que baje de peso. Ahorita les voy a enseñar cómo es que se ve un canario gordo. Voy a dejar el celular aquí para poder mostrarles cómo es que se ve un canario que está gordito. Bien amigos, aquí tengo el onix. Este es un onix amarillo mosaico, ¿vale? ¿Cómo vamos a ver si el canario está gordo? Le vamos a soplar en esta parte de aquí. Yo voy a tomar agua porque no puedo soplar, si no, no se va a ver, se va a regresar la pluma y ya no les voy a poder enseñar, ¿vale? Voy a tomar más porque es muy poca la que cae. Entonces, miren, este canario ya lo tengo en muda. Básicamente yo lo mandé a muda forzada. Si pueden ver, le falta casi toda la cola. Y esto lo hago porque este canario quiero que esté listo para la siguiente y no le baja el celo. Entonces así es como yo los mando a muda si no tengo de otra. Miren, pueden notar que toda esta parte de aquí, aquí se ve, es amarilla. Vean, todo eso amigos es grasa. Es porque el canario está gordito. Entonces cuando nosotros estamos criando con un canario así de gordo, sí te va a pisar a la hembra, pero también cabe la posibilidad que tenga menor fertilidad, ¿vale? Lo voy a dejar acá, les voy a mostrar otro también, otro caso. Ahora les voy a poner un canario ágata amigos, para que vean cómo es esto. Bien, aquí tengo yo un canario ágata rojo mosaico. Miren, es topacio. Entonces vamos a ver que en esta parte de acá, siempre los mojo cuando estoy grabando amigos, no crean que siempre es así. Con soplar se puede dar uno cuenta, pero yo lo hago para que ustedes puedan apreciar cómo es esto de que está gordito. Mire, aquí se puede ver la bolita de grasa. A muchos canarios se les hace así por la edad. Cuando un canario es muy grande, se le hace una bolita aquí de grasa. Entonces es importante que esos canarios los pongamos un poquito a dieta. Les rebajemos la mixtura con alpiste y de esta manera vamos a lograr que ellos críen bien. Porque esta bolita sí afecta para la hora de pisar. Este anillito es rojo, imagínense ya cuántos añitos tiene. Ya tiene como 5 años este canario, entonces ya está viejito, pero aún así amigos, sigue pisando, ¿vale? Todo está en la alimentación que uno les dé. Un canario te puede ser fértil, los machos incluso hasta los 7 años
poquito más. Hay gente que tiene canarios que llegan hasta los 10, 12 años y todavía les llega a sacar uno o dos pollitos. Claro, con el paso del tiempo el canario va bajando la fertilidad, pero no quiere decir que no te pueda criar, ¿vale? Entonces, amigos, solamente alpiste, las verduras, vamos a ponerle verdura, pero la pasta de cría la vamos a bajar. Ya no les vamos a poner como antes que le poníamos el trastecito y que comieran. Yo aquí les puse pasta porque es necesario que el ave tenga un aporte de proteína ya que está mudando. Pero realmente si no estuviera mudando el ave, si estuviera normal, yo no le pongo pasta de cría diario. Entonces se la pondría una vez por semana con alpiste simple. ¿Esto cuánto lo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo? Tú lo puedes hacer 15 días, vuelves a tomar el canario y ves cómo va la grasa. Si ya está disminuyendo, le sigues una semana más. Entonces, esto es no a dejarlos flacos, flacos amigos. Nada más es para bajar un poquito el porcentaje de la grasa que tiene en el abdomen y el canario ande más activo. Porque llega a ver el caso que el canario se queda nada más en la percha. Se queda ahí parado. Y tú lo ves y se ve un poquito gordito, englobadito. Es porque a veces están muy gordos. Entonces, al tú reducir la grasa, se activan más los canarios y por ende te funcionan mejor para la cría, ¿vale? Entonces, alpiste, pasta de vez en cuando, poquita nada más, y lo vamos a hacer por 15 a 20 días nada más en lo que el canario baja el nivel de grasa, ¿vale? Ahí sería todo lo que vamos a hacer, amigos. Aquí están los pollitos, se los muestro, los tengo en mi grupo de Facebook, La Cría del Canario MX y aves en general, por ahí, por si les interesa. Y prácticamente eso es todo lo que vamos a hacer, amigos, ¿vale? Les dejo el video y seguimos subiendo más contenido. Saludos, bye.